Bueno, hermanos, vamos a continuar con esta serie de mensajes que comenzamos ya un par de domingos y que está estableciendo cuál debe ser el parámetro, el camino que debemos seguir, no solamente en este año, sino siempre en nuestra vida espiritual. Ya dijimos, ¿verdad?, que el propósito de Dios sobre nuestra vida es que, como bien lo declaró el apóstol Pablo, es que ya no vivamos nosotros más para nosotros mismos, sino para aquel que nos amó y se entregó por todos nosotros. La semana pasada comenzamos que para que esto sea posible, hermanos, para que podamos nosotros reflejar la gloria de Dios y que podamos cumplir con el propósito de Dios, por el cual ya hemos dicho reiteradas veces que el propósito y la voluntad de Dios es hacernos a su imagen conforme a su semejanza, como dice Romanos 1:26 y como dice Romanos 8:28 y 29. Y que la forma de que esto sea posible en tu vida y en mi vida, la Biblia lo estableció y lo dejó bien claro en el libro de Romanos capítulo 12, versículo 2. La única forma de que tú y yo podamos nosotros reflejar la imagen de Dios a este mundo, ser la luz de este mundo y la sal de esta tierra, es transformándonos a través de la renovación de nuestra mente. Si tú no cambias tu manera de pensar, tu manera de ver las cosas, de vivir, y lo pones, obviamente, hoy a la forma de Dios, a como Dios lo estableció, como dice su palabra, de modo que según está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Necesitamos pues resetear nuestra memoria para que todo lo que aprendimos desde que nacimos, culturalmente hablando, familiarmente hablando, educacionalmente hablando, ahora todo eso sea lavado, limpiado a través de la palabra de Dios. Lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Con qué lavará el hombre? ¿Con qué limpiará el hombre de su camino? Con guardar su palabra. Y la Biblia dice: fíjate en Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconoce al Señor en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Y el apóstol Pedro dice: sean santos como el Señor es santo en toda vuestra manera de vivir. Es por eso que comenzamos la semana pasada estableciendo que necesitamos, por lo menos en las 7 áreas que mencionamos que comprenden nuestra vida, necesitamos, ¿verdad?, que la palabra sea afectada, que afecte nuestra vida en cada área de nuestra vida, para que entonces podamos reflejar la imagen de Dios. Por eso es importante conectar este propósito de Dios a los componentes de nuestro diario vivir. Y ya estudiamos, dijimos que son 7, ya vimos 4, ¿verdad?, que Él es espiritual. El orden de los factores no altera el producto, así que ya estudiamos por qué la necesidad de que en el área espiritual nosotros crezcamos cada día para poder manifestar el propósito de Dios en nosotros, a través de que Dios se vea a través de nosotros. Ya vimos el espiritual, ya estudiamos el físico, el familiar, y hablamos el último punto, que fue el laboral. En estas áreas, en todas estas áreas, nosotros necesitamos reflejar a Jesucristo. Y de cada uno dijimos, ¿verdad?, que se evaluara qué tanto cambio necesita, qué necesitamos hacer. Ese es el propósito de establecer en nuestra vida objetivos versus la falta de objetivos. Que, insisto, no va a suceder nada este 2016 si nosotros no tomamos la decisión de reconocer en primer lugar en qué área estamos fallando. Habrá áreas tal vez en las que estamos bien y esa pues no necesitamos hacer cambios, pero habrá otra área en la que sí necesitamos hacer cambios. Y hermano, y hasta que tú no lo entiendas, lo reconozcas en tu vida y lo establezcas, no va a suceder absolutamente nada. Esto no es varita mágica, no es por venir a la iglesia el domingo. Aquí recibimos la instrucción para hacerlo, pero es una decisión diaria que necesitamos tomar, ver cómo andamos,
y fue la base de Efesios capítulo 5, versos 15 al 17, donde establecimos, ¿verdad?, el fundamento de este mensaje. Mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, dice el apóstol, no seamos insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Esta es la voluntad de Dios. Y la única forma de descubrir la voluntad de Dios, que es agradable, perfecta y buena, es cuando transformamos nuestra mente. Que ya no sigamos pensando como don Teofilito, ¿verdad?, sino que ya renovemos por una... Esa es la invitación, esa es la exhortación esta mañana, a que no nos conformemos a este siglo, a que no creamos que como estamos bien. La Biblia dice que cada camino es recto en la propia opinión del hombre. Cada uno creemos, y ahí empezamos. Por eso dije que la primera cosa que tenemos que hacer es reconocer que necesitamos hacer cambios en nuestra vida. Porque el que piensa que ya la hizo en todas estas áreas, ya está bien en todas las áreas, tiene 10 de calificación en todas las áreas, uy, pues hermano, pues ya alcanzó la plenitud, ya es un querubín, no sé qué hace aquí, ya está ya alabando al Señor de noche y de día. Pero creo que todos necesitamos, todos los días es una lucha, todos los días empezamos de cero. Ese es como el celular, ¿verdad? Todo hay que cargarlo para que nos dure todo el día. Y lo mismo, tú tienes que venir todos los días para que nos recarguemos al reino de Dios, que recibamos de Él, de su fuerza y de su poder, y nos vistamos de su armadura para dar firme contra las acechanzas del diablo. Todos los días, hermano, empezamos de cero en el Señor. Y todos los días necesitamos glorificarle en todas las áreas de nuestra vida. Por eso la importancia que entendamos que dependiendo de la calificación que cada uno se dé personalmente, de acuerdo a la diferente área de su vida, en esa medida, de acuerdo a su calificación que se dé, es lo cambio que necesita hacer en su vida. Y necesitamos establecer, repito, metas, que es lo que vamos a ver, cómo lo vamos a alcanzar. Entonces solamente estamos viendo de manera general el panorama para que entendamos, repito, lo que Dios quiere para cada área de nuestra vida y los cambios que necesitamos hacer en nuestra mente para que esto sea posible. Vamos a continuar pues en esta mañana y vamos a ver el área social. ¿Cuánto creen que es importante el área social en la vida de una persona? Hermanos, somos agentes por naturaleza sociales. Por naturaleza. Entonces vivimos en una sociedad y necesitamos ver lo que Dios nos pide en esta área, en el área social. Vamos a ver en primer lugar, hermano, en el libro de Hechos capítulo 2, versículo 46. Y aquí ya retomamos nuevamente nuestro estudio. En el libro de Hechos capítulo 2, versículo 46 y 47, dice la Escritura: dice la palabra, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Versículo 47, alabando a Dios, que es lo que hacemos esta mañana. Pero dice la palabra, y teniendo favor, ¿con quién? Con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es verdad que venimos a la iglesia, dice con respecto a la iglesia, de la iglesia primitiva, y ellos perseveraban, se permanecían, el sinónimo perseverar, permanecer, se mantenían constantes, unánimes, eran un solo alma, cada día, tanto en la iglesia como en la casa, partiendo el pan y comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, había convivencia, había comunión entre los hermanos. Dice el versículo 47, alababan a Dios y tenían favor con todo el pueblo.
O sea, el cristiano y la iglesia no es un ente aislado. Dios nos ha puesto sobre la tierra para afectar a los demás. Y necesitamos pues entender, hermanos, que tú no puedes llegar a tu casa y atrincherarte en tu casa y que te valga cacahuate lo que le pasa al vecino, lo que le pasa a tu vecino de la derecha, de la izquierda, del frente, que no te importe. Yo me llevo a mi casa, me atrinchero y ya no sumo las narices para nada, sino hasta el día siguiente que yo voy a salir al trabajo. Una familia cristiana, una iglesia, una persona no puede vivir aislada del mundo que lo rodea. Pues la Biblia no me enseña eso. La Biblia me enseña que la iglesia sea a favor con todo el pueblo. Porque ¿cuál es la forma, hermanos? Y tiene sentido. Y fíjense, ¿qué tiene que ver con que a través de que la iglesia sea a favor con todo el pueblo y el Señor añadía a la iglesia los que ven necesario cada día? Porque es necesario que la gente vea nuestro caminar, nuestro andar, nuestro proceder, para que realmente puedan decir verdaderamente esta o esta es hija de Dios. Entonces no podemos nosotros encerrarnos en nuestro mundito, en nuestros problemas, porque entonces esa forma de pensar y de ser no es conforme a la palabra. Dios quiere que nos preocupemos por lo demás. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2, vayan conmigo para que lo vean. Filipenses capítulo 2, esto también ya lo hemos estudiado y leído. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 5, dice la Escritura: ¿ven? ¿Lo tenemos? Dice el versículo 3 del capítulo 2 de Filipenses: nada hagamos por contienda o por vanagloria. O sea, que lo que hagamos no sea para nuestro provecho propio, o para enaltecernos, o para vanagloriarnos. Dice la palabra: antes bien, con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cómo debemos ver a la gente? ¿Cómo debemos de ver a la secretaria? ¿Cómo debemos de ver al intendente? ¿Cómo debemos hacer a los señores de limpieza? Bueno, eso me dice la Biblia. Ahí no me pone un paréntesis si tiene título, doctorado, maestría. Eso sí, eso hay que respetar. La Biblia me dice que yo estime a los demás, incluyendo fuera de mí, a toda la raza humana, como a superiores a mí mismo. Y van a ver el por qué lo pide así la Biblia en el versículo 5. Pero mientras tanto dice el versículo 4: no mirando cada uno por lo suyo propio. Normalmente el ser humano vive ¿para qué? Para sí mismo. De que lloren en tu casa, que lloren en mi casa, porque lloren en la tuya. Decimos, ¿verdad? Dice la Biblia: no mirando cada uno por lo suyo propio. O sea, no mirando primeramente lo mío. Dice, sino cada cual también. O sea, sí dice la Biblia que hagamos por nosotros mismos, pero dice, porque dice, sino cada cual también por lo de los otros. Así como tú miras por lo tuyo, así también dice la Biblia, debemos mirar por lo de los otros. Insisto, de verdad, muchos de nosotros tal vez vivimos en nuestro círculo vicioso, en nuestra burbuja, donde solamente, sí, mis problemas, y no te das cuenta. Y eso primero no le agrada a Dios, y segundo, eso significa, o pensamos, o ya nos hace pensar que somos víctimas sin darnos cuenta que hay gente que está sufriendo mucho más que tú. Por eso la Biblia nos habla que miremos por lo de los demás. Porque cuando tú escuchas a los demás y ves la necesidad de los demás, te das cuenta que tu problema
el cual tú te pasas quejándote todo el tiempo, no se compara con los problemas de otros. Y entonces dejamos de autocompadecernos, que eso no viene de Dios. Y la mejor forma, y lo hemos dicho también, que no hay mejor cosa o que nos produzca mayor satisfacción en nuestra vida, gozo, que el poder ayudar a los demás. Jesucristo dijo: yo no he venido para ser servido. Claro que el Señor tenía todas las condiciones para que Él fuera adorado, exaltado, servido. Sin embargo, Él mismo dijo: yo no vine para ser servido, sino para servirlo. Y si somos el cuerpo de Cristo y Él es la cabeza, ¿cuál debería ser también nuestra posición? Nuestro pensamiento debería ser: yo no estoy aquí en esta vida, en este mundo, para ser servido, sino para servir. Si somos cristianos y somos cristocéntricos. Y eso implica, hermanos, el tener que cambiar nuestro chip. Porque muchos de los que estamos aquí, o la mayoría de la gente, es que a mí me deberían amar, a mí me deberían de ayudar, a mí me deberían de servir. Fíjate la gran, la soy la verdad, es que yo soy la que me debería tener consideración, pero no dice eso la Biblia. Por eso la importancia que tiene estos temas que estamos hablando, de cambiar de esa manera de pensar. Estamos pensando que tú deberías, que a ti ay, qué pobre de ti, es que tú no sabes, hermano, a mí me violaron a los 3 años, a mí mis padres me botaron de la casa, a mí me abandonaron. ¿Y qué? ¿Y qué? Ya eres la mártir de Carolina, no, de aquí de la Miguel Hidalgo o de Río Viejo. ¿Ah? Por eso dice la Escritura: olvidando, despojémonos de todo peso, dice, quitando todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No podemos caminar la vida cristiana a nuestra cuesta todo el pasado, todo nuestro sufrimiento. Esa mentalidad no es de Dios, es del diablo. Esa mentalidad mediocre, pobre de sí, es que a mí nadie me entiende, nadie me comprende mi necesidad. Tu necesidad no es tu necesidad. Y hasta que no cambiemos esa manera de estar pensando miserable, mediocre, mezquina, no vamos a manifestar, no vamos a ver la gloria de Dios, ni mucho menos reflejar. Ni mucho menos reflejar. Por eso la importancia y la necesidad que tiene el que cambiemos nuestra mente. Vivamos no solo para nosotros, también para los demás. No cerremos nuestros ojos a la necesidad de la gente. Tengamos favor con la gente. ¿Cómo vas a saber si tienes una necesidad si no te involucras? Y a veces no quisiera, le pedía que ya no quiero hablar más de dar ejemplos míos. Pero no puede, pero es que a veces ¿de dónde agarro eso? Porque puede tener iglesia. Ay, que Dios me perdone. El otro día estábamos ahí, me levanté y escuché ruido, no sé si ya lo platiqué aquí. Y me asomo por la ventana, pensé que me estaban abriendo la camioneta que queda afuera, la Nissan, de Saquito. No, la primera pasé nada. La segunda lo mismo, escuché. Pero cuando levanto mis ojos, no era mi camioneta, era la casa del vecino que se estaba ardiendo, la planta de arriba. Abro mi ventana en ese momento, me importó poco, mi hijo estaba durmiendo ahí conmigo, y empecé a gritarle: ¡fuego, vecino, fuego! ¡Fuego! Y como no me escuchaba el vecino, me llevo el chavo, agarré el teléfono, marqué al 066, pero yo marcaba primero 060, pero marcaba el primero y luego no contestaba. Y ya lo bajé así como estaba y salimos, y ahí estuvimos apoyando al vecino. Nunca llegó a la protección civil, nunca llegó a los bomberos, porque después lo contactamos: discúlpese, hay una casa que se está incendiando, por favor vengan. No, ya no lo reportaron, bueno, y ya. Pero nunca llegó los benditos bomberos, o sea, nos podíamos confiar. Y ahí estuvimos, ¿no?
Y ahí estuvimos pasando el agua, metiendo agua, y gracias a Dios no pasó a mayores. Algunos vecinos salieron, algunos no salieron. Pero lo que yo pude ver, hermanos, que a partir de entonces, ya el vecino yo lo conocía. Siempre, buenas tardes vecino, buenos días. Pero hasta ahí. Pero a raíz de eso, hermano, ¿cómo creen ustedes que el Señor de ahí en adelante, Él cambió su actitud? Digo, no que me haya llevado a regalar algo o no, sino que lo pude ver. Ahora yo paso y él procura saludarme con una manera de gratitud. ¿Me explico? El señor de la tienda, que tengo ahí casi enfrente de la... Lo mismo una vez me dijo, oiga vecino, fíjese que mi sobrina quiere hacer un mueble aquí donde estoy ahí cerca, hasta el suelo, Casa Geo. Y si usted me da el favor, sí, como no, cuando quiere, no, pues inmediatamente. El lunes, perfecto, el lunes lo hacemos. Le hicimos el viaje, todo, en fin, para no ser larga. Y cuando me dice, vecino, ¿cuánto le debo? Usted no me debe nada. Vecino, ¿cómo creen? ¿Para la gasolina? No, vecino, créanmelo. Dele la gloria a Dios, le digo. Ya no. A eso me refiero, hermano. Que según tengamos oportunidad, dice la Biblia, hagamos el bien. Pero ¿cómo vas a saber la necesidad de tu vecino o de tu compañero de trabajo o de tus familiares si eres un ermitaño? Si eres una persona que solamente está en tu mundito, en tu casa, ¿cómo vas a saber la necesidad de los demás para poder ofrecer ayuda? Y Dios sea glorificado. ¿Cómo? ¿No dice eso en la Biblia? Mateo 5. Vosotros sois la luz del mundo, dice el Señor. Dice, así alumbre pues vuestra luz delante de los hombres, para, a través de vuestras buenas obras, para que glorifiquen a vuestro Padre.